Buenas noches, mi estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Doc, ¿cómo está? Muy buenas Muy noches, muy bien, ¿y bien, tú cómo has gracias. estado, compadre? Bien, ¿Cómo te bien, todo en trata la orden. vida? Qué bueno. Oye, pues hoy tenemos una invitada, como todos los que hemos tenido, pero hoy es de super lujo. Es una persona muy querida en el Hospital Infantil de México, una gran alergóloga, jefa de alergias y de inhaloterapia en el Hospital Juárez de México. Extraordinaria amiga y increíble médico. Muchas gracias por estar con nosotros, Vivian Moncayo. ¿Cómo estás? Muy bien, Eduardo, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y pues bueno, estoy bien. No, tenerte aquí, una mujer tan ocupada y que nos des esta media hora de tu tiempo es wow. No, muchas gracias, muchas gracias. Eso y lo que necesiten. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque hemos venido teniendo una serie de preguntas en la Asociación de Médicos sobre las alergias. Con todo este fenómeno de que los chavos no han salido, no quieren ir al médico, ¿qué tan frecuentes son las alergias en los niños? Y luego muchos se han dejado de poner las vacunas, ¿no? ¿Y qué tan importante es poderse poner las vacunas o no que dan los alergólogos que para el polen y la mostaza y una serie de tantas cosas? Mira, efectivamente, las alergias son muy frecuentes, son de las enfermedades más frecuentes en la infancia, sobre todo las alergias respiratorias, rinitis alérgica y asma, llamemos a esto las principales alergias respiratorias. Y en esta época, pues, no dejan de ser importantes porque precisamente en primavera y verano es donde hay mayor repunte de estas enfermedades. Ahora con lo del COVID, pues es importante porque tanto COVID como alergias dan la misma sintomatología o síntomas en común, lo cual puede preocupar mucho más a los pacientes y a los papás de los pacientes, ¿no? Efectivamente, el tratamiento de las enfermedades alérgicas es la inmunoterapia, que son las vacunas de alergia, donde lo que les vamos a dar es la sustancia o el agente, el alergeno, que les está produciendo esta alergia, con la finalidad de que el sistema inmune vaya generando tolerancia, va a haber un cambio a nivel inmunológico que genere que él mejore de los síntomas, disminuya el tratamiento que está utilizando y por supuesto tampoco se sensibilice a nuevos alergenos. Y con esto disminuimos ciertas complicaciones, como por ejemplo el desarrollo de asma en pacientes con rinitis alérgica o que hayan tenido otra enfermedad alérgica asociada. Ok, o sea, sí te ayuda y nada más es para la rinitis alérgica o para las alergias en general. No, la inmunoterapia está indicada específicamente, lo ideal es para rinitis alérgica y también está indicada para el asma. Si tienes ambas enfermedades, es decir, hay la comorbilidad, también te ayuda a controlar la otra enfermedad, ¿no? Pero principalmente están diseñadas para enfermedades alérgicas respiratorias y para el veneno, para la alergia por veneno de insectos, ¿no? Sobre todo de abejas, por ejemplo. Claro. Okay. Vivian, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación. Oye, mira, muchas preguntas de las mamás y gran parte de la inquietud, como decía el doctor Barragán, ahorita en la época de COVID, era si los pacientes con asma, ¿no? Tendrían que tener algún cuidado especial, ¿no? Siempre nos preguntaban, es que mi hijo tiene asma, tengo mucho miedo porque creo que se puede enfermar y eso puede ser algo grave en él. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para estos niños con asma en esta época? Digo, donde existe COVID, pero donde podrían enfermar por otras causas también. Sí es cierto que hubo dentro de los factores de riesgo mencionados para enfermedad grave por COVID, era el tener asma o EPOC, alguna de estas enfermedades crónicas respiratorias. Sin embargo, en diversos estudios se ha determinado que el tener asma no nos genera un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave, a diferencia de la diabetes o de hipertensión arterial, donde sí se ha encontrado una asociación fuerte, acá no. Tienen un riesgo igual que la población normal, más bien no tienen un mayor riesgo. Sin embargo, una de las recomendaciones importantes que les decimos a nuestros pacientes es, primero, no suspendan el tratamiento, continúen con el tratamiento que les dejó su médico, tengan suficiente medicamento para no tener que estar yendo por gusto o porque no tuvieron la precaución de tener medicamento, tener a la mano siempre el plan de acción por escrito. Nosotros como especialistas, sobre todo en asma, les dejamos a nuestros pacientes un plan de acción por escrito donde les decimos
cuál es el tratamiento que tienen que utilizar, qué van a hacer en caso de tener un poquito de incremento de síntomas o qué hacer en caso de tener una crisis de asma y cuándo acudir al hospital, principalmente. No suspender la inmunoterapia, no suspender el tratamiento con medicamentos biológicos, con anticuerpos monoclonales si es que están en tratamiento con monoclonales. Y lo que se ha sugerido en el caso de los monoclonales más bien es tratar de utilizarlos por vía subcutánea y en casa para evitar acudir al hospital a ponérselo. Oye, Vivian, ¿y los pacientes con rinitis alérgica o cualquier otro tipo de alergias, todas estas cosas, ¿no? Ponerte el cubreboca, la careta, el alcohol gel, el cloro, ¿hay alguna recomendación para niños con alergia? ¿Tienen que utilizar algún tipo especial o pueden usar cualquiera? ¿Y hay alguna forma de evitar que puedan disparar más la alergia que puede suceder con esto? Bueno, la alergia va a estar presente y aunque estemos dentro de casa, recordemos que hay alérgenos tanto intradomiciliarios como el ácaro del polvo, los pelos de animales y la humedad, pero también se puede colar por la ventilación que tenemos, que debemos de tener, por supuesto, se pueden colar por ahí algunos pólenes y también generar síntomas de rinitis alérgica por pólenes en casa. Entonces, es muy importante con el uso de las mascarillas, sobre todo el desarrollo de dermatitis por contacto. Los pacientes que tienen dermatitis atópica o dermatitis por contacto, que es la alergia en la piel, donde se ve que hay lesiones de enrojecimiento en la área peribucal, sobre todo en niños, o en las manos, por lavarse tanto las manos con jabón o por ponerse el gel antibacterial, es importante tener muy bien lubricada su cara. Después de usar lavarse las manos, usar crema lubricante para precisamente evitar que hayan abrasiones en la piel y que genere esta dermatitis por contacto. Y en caso de tenerlas, comunicarse inmediatamente con su médico, que puede ser el alergólogo o inclusive el dermatólogo pediatra, para tratar estas lesiones de piel, que son las que más frecuentemente vemos. Con el uso de las mascarillas y la rinitis alérgica, existen algunas mascarillas de fibra, sobre todo en estas que parecerían tricapa, pero son de fibra más delgada, sueltan algunas pelusas que pueden producir estimulación de la nariz en aquellos pacientes con rinitis alérgica. Sin embargo, para estar en casa, para tener el contacto no tan masivo o con pacientes específicamente, las mascarillas como las que utiliza Eduardo pueden ser fenomenales porque no tienen tanta fibra y podrían disminuir, cubren toda la cara. Es fenomenal porque no me ven la cara. No, se le ven los ojos. Y entonces harían menos estimulación de la nariz, ¿no? Oye, Vivian, ¿Algún fíjate, tipo de crema, perdón, más, algún tipo de crema especial? Crema lubricante, existen algunas de preferencia sin olor y sin perfume para que tampoco puedan producir lesiones, ¿no? Claro. Oye, Vivian, fíjate que gran parte de las consultas en pediatría son por estas aparentes infecciones de vías respiratorias altas que los niños llegan a tener y que de repente no es una, sino son 2 por mes o 3 por mes, o de repente todo el tiempo está enfermo, todo el tiempo le está saliendo moquito, todo el tiempo está estornudando. Y resulta que cuando le dices a los papás, oye, es que sabes que algo puede ser algo alérgico y no necesariamente algo que necesite antibióticos, antivirales, desinflamatorios y demás, que se manejan con mucha frecuencia, ¿no? Pero los papás siempre tienen esa idea de que los niños, sobre todo en esa etapa preescolar, se enferman y se enferman y se enferman demasiado. Y resulta que al final termina siendo un proceso alérgico. ¿Cuáles serían los datos, Vivian, para identificar que más allá de que sea un proceso de infección tras infección tras infección, pues el niño a lo mejor está presentando una alergia? Ok, aquí hoy hay varias cosas importantes, no solamente la sintomatología, porque como les comenté hace un rato, son síntomas comunes a otras enfermedades. O sea, el paciente que tiene moco frecuente, estornudo, pero el moco generalmente es acuoso, líquido, estornudos frecuentes en salva, o sea, 2, 3, 4, 5 estornudos continuos, comezón de la nariz, generalmente se acompaña de comezón de ojos, lagrimeo, comezón en el paladar o en los oídos, ¿sí? Estos síntomas generalmente son de rinitis alérgica. Hasta el 70% de casos pueden tener también síntomas oculares. No van asociados a fiebre ni a malestar general, sino que vemos chamacos que andan brincando por toda la casa, por todos lados, como si no les pasara nada. Pero dirás, bueno, las infecciones respiratorias también pueden tener estos cuadros. Entonces ahí necesitamos ver otros factores que van a hacernos pensar más en un factor de alergia. Uno,
que alguno de los familiares, papá, mamá o hermanos, tengan esta misma enfermedad o alguna otra enfermedad alérgica. Llámese rinitis, asma, alergia a alimentos, o que hayan tenido diagnóstico por algún médico de alguna enfermedad alérgica, ¿sí? Entonces, estos pacientes que tengan eosinófilos en sangre periférica elevada, todos estos factores nos hacen pensar que este niño pudiera tener alergia, ¿no? Generalmente cuando les preguntamos de manera intencionada si han tenido antecedentes de alguna alergia, nos refieren ellos, sí, fíjate que tenía intolerancia a la leche cuando era bebé, y no era una intolerancia a la leche, probablemente era una alergia a la proteína de la leche. Entonces, estos cuadros, cuando no se ven asociados a malestar general, a fiebre, a mialgias o artralgias, y que tienen periodicidad, entonces pueden estar pensando más bien en un cuadro de alergia. Ahora, estos pacientes con rinitis alérgica pueden tener como complicación una sinusitis, es una de las complicaciones más frecuentes de la rinitis alérgica. Entonces, hay que ver, tratar la sinusitis y ver si esto mejora y el paciente ya no tiene más síntomas, pues probablemente era la sinusitis que no habías tenido un adecuado tratamiento, pero si los cuadros persisten o él dice, bueno, es que siempre en primavera me da, o cuando empieza el otoño y el invierno siempre tiene síntomas y cada mes tiene síntomas, lo más probable es que sea una rinitis alérgica. Estacional. Oye, a ver, pregunta. ¿Tú qué opinas de la introducción temprana de alimentos para las alergias a los alimentos? Digo, sí, papá, se ponga aquí. Porque luego traemos ahí un problema entre que dale esto, no le des esto. Y sobre todo porque esto luego lo andan asociando con autismo, trastorno por déficit de atención. ¿Tú qué opinas? Bueno, cuando yo hice alergia hace unos cuantos años, se prefería ablactar después de los 6 meses y después de los 12 años dabas e introducías alimentos alergénicos. Hoy en día se sabe que hay... 12 meses. Ajá, 12 meses, que dije 12 años, perdón, 12 meses. No, 12 meses alimentos alergénicos. Pero hoy en día hay varios estudios que dicen que aquellos pacientes que sospechamos con alguna alergia en específico necesitamos dar introducción temprana de alimentos, como por ejemplo el cacahuate. En Estados Unidos, que hay mucha alergia al cacahuate, existe de introducción temprana el cacahuate con la finalidad de generar una tolerancia a edades tempranas y que no haya el desarrollo de una alergia por estos alimentos. Entonces, lo que hoy se refiere es, y al igual que en gastroenterología, la introducción temprana de los alimentos, no retrasamos los alimentos alergénicos, salvo que hubiera un dato de alergia de manera importante o ya diagnosticada por parte de uno de los padres, entonces nos vamos con cautela, sobre todo con huevo y con leche, para la introducción más tardía de estos alimentos. Pero en general, la introducción de los alimentos debe de ser completa y de manera temprana en los pacientes que no tienen factores de riesgo para el desarrollo de alergia. Y en algunos pacientes que tienen predisposición de tener alergia, nada más vigilar con mucha cautela para evitar precisamente o crear más bien tolerancia a estos alimentos. Fíjate que últimamente, y no sé, el Doc Barragán, y evidentemente tú en tu consulta, hemos notado que llegan cada vez más niños diagnosticados con alergias a las proteínas de la leche de la vaca, muchísimo. Mucho más que antes, ¿no? Y de repente, no es que él es alérgico a las proteínas de la leche, y muchos pacientes te lo comentan, es que es alérgico a las proteínas de la leche y no toma absolutamente nada de leche, que cuando de repente hace la historia clínica te das cuenta que pues no, que sí de repente tiene algunos consumos lácteos y que de alguna manera sí lo hace. Pero, ¿qué opinas de esto, Vivian? ¿Sí hay un sobrediagnóstico acerca de las alergias a la proteína de la leche de la vaca? Exactamente, sí. Existe un sobrediagnóstico de la alergia a la proteína de la leche de vaca porque cualquier diarrea en un lactante, sí, que a veces pues le dan de comer, no sé, tempranamente frijoles y le echaron la culpa a la pobre leche, ¿no? Y entonces empieza el cambio de leche, cambio de leche, cambio de leche, cambio de leche, y sabemos que estos cambios de leche también pudieran generar algunos cambios a nivel intestinal que favorecerían también el desarrollo de diarrea. Sabemos que el tratamiento de las diarreas tienen es un punto y aparte,
y necesitamos esperar a que se recupere un poco esas vellosidades intestinales antes de ponerle un nombre de alergia a la proteína de la leche de vaca. Yo soy muy partidaria de que cuando tenemos un paciente con una alergia a algún alimento, lo más importante es tratar de demostrar que sí realmente tiene alergia a este alimento. Sabemos que el diagnóstico definitivo es con el reto al alimento que estamos sospechando, pero hoy en día existen muchas pruebas para poder hacer diagnóstico de alergia alimentaria con la finalidad de evitar la mala alimentación en los pacientes y llegar a veces en estados de desnutrición, porque tenemos pacientes que les dan solamente agua de arroz para evitar la alergia a la proteína de la leche y el paciente no crece, no engorda, no nada, y ellos piensan que es porque tienen la alergia a la proteína de la leche y realmente es porque no los están alimentando de la manera que debería alimentarse. Y efectivamente, como tú dices, Juan Carlos, cuando les preguntas, pues efectivamente comen danoninos, comen quesos o comen yogurt, galletas, que ellos no tienen ni idea o no quieren ver realmente que tienen una alergia o que tienen, perdón, estos alimentos componentes de leche, ¿no? Claro. Doc, no tenga otra pregunta respecto a esto. Oye, también se está dando mucho con todo este proceso, dos preguntas frecuentes. Uno es, ¿cómo mejoro mi sistema inmunológico? O sea, ¿cómo hago para que los niños mejoren su sistema inmunológico y no se vayan a enfermar? ¿Existe realmente eso? Porque mucha gente está recomendando el factor de transferencia, no está el Adimoc o esas cosas que para que mejore estos glóbulos blancos se pongan más fuertes y se peleen mejor contra el coronavirus. Mira. O que tomen mucha vitamina C, ¿no? Realmente sí está sirviendo. Y dos, que es muy importante, es estos cambios o empezar a dar estas cosas pueden sensibilizar a un paciente y disparar un fenómeno de alergia. Y ya para terminar, digo, ya estamos. Ya estoy aprovechando. Ahora estamos muy en boga en que en vez de que los niños coman hamburguesa y hot dogs, pues tener a los niños como chefcitos, ¿no? Entonces, pues dale salmón ahumado, dale alcachofas de no sé qué. Todas estas cosas también podrían favorecer fenómenos alergénicos o no importa. Bueno, vamos a empezar por la primera, lo de los inmunoestimulantes y las vitaminas con la finalidad de favorecer o incrementar, reforzar el sistema inmunológico de los niños. Yo siempre he sido partidaria, aunque no lo crean, cuando yo era niña era muy delgada y mi mamá era una creyente de que con las vitaminas su hija iba a engordar, pero yo creo que me lo hizo ya cuando yo era muy grande. Entonces, yo no soy partidaria de las vitaminas. Yo creo que los alimentos tienen suficiente carga de vitaminas, lo que hay que aprender es a enseñarles a comer sano. Entonces sabemos que hay muchas fuentes de vitamina C, de vitamina D, y si tenemos una alimentación balanceada, con eso van a salir avanti. Que hoy en COVID que sabemos que la carga de vitamina C puede ayudarnos y tiene algún efecto sobre la parte del virus y sobre el sistema inmunológico para poder tener una acción contra estos virus, no porque la vitamina C actúe contra el virus del COVID, sino que fortalece nuestro sistema inmunológico para que pueda defenderse contra estos virus. Pues sí, en algunos casos donde probablemente nos quede la duda de que no estén teniendo suficiente aporte de vitamina C, vitamina D, zinc, que se encuentran en los alimentos, o sea, en los pescados, en las carnes, en las frutas, en las verduras, donde debemos de enseñarles a nuestros niños más bien a comer bien. Sin embargo, darles inmunoestimulantes como el Adimod, el Bronchobaxón, el Pulmonarom, lo único que hace realmente es estimular al sistema inmunológico innato, al sistema inmune innato, para tener como un frente, un fuego, un estado de enfrente de que llegue un virus y te puedas ya estar armado con la finalidad de poder entrar en acción, ¿no? Es como la finalidad a grandes rasgos. Eso es lo que hace, estimular al sistema inmune innato para que actúe de manera inmediata ante una llegada de algún virus o bacteria que nos pudiera... Pero no es un refuerzo. Exactamente, es un refuerzo. No es que va a quitar el virus ni que no nos va a enfermar, no, nos va a ayudar a tener un
sistema inmunológico un poco más activo, más activo podría llamarse, ¿de acuerdo? No nos va a sensibilizar a otras cosas, no nos sensibilizan el tomar estas cosas, tomar vitamina C, inmunoestimulantes, factor de transferencia. Y realmente estos de aquí se utilizan cuando tenemos pacientes que se ha demostrado que tienen infecciones recurrentes, que no es de una causa alérgica o alguna causa orgánica como reflujo gastroesofágico, inmunodeficiencias, alergias, que pudieran estar detonando estas infecciones recurrentes y que no se estén tratando de manera adecuada. Podríamos valernos de alguno de estos inmunoestimulantes con la finalidad de darle un apoyo al organismo. Pero en un niño sano que no se enferma, no hay necesidad de estarle dando alguna otra cosa para ayudar a su sistema inmune. Con la siguiente pregunta de los chefcitos. Factor de transferencia, ¿tú qué piensas del factor de transferencia? Yo qué te digo, yo vengo de una escuela que es en el Infantil de México, donde realmente no utilizamos o no utilizábamos en ese entonces factor de transferencia. Reconozco que lo he utilizado, sí, en pacientes muy escogidos, como te comento, que han tenido infecciones recurrentes importantes, de tomar antibiótico de manera frecuente porque si no, no mejoran, donde ya le descartaste todo y le das un ciclo de factor de transferencia y mejoran. Y ya, los pierdo porque luego ya no regresaron. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es el factor de transferencia? O sea, como que para entenderlo un poco. Como su nombre lo dice, es un componente, un líquido, puede ser liofilizado líquido, que lo que hace es transferirnos inmunidad, más bien linfocitos activados, ¿sí? De manera tomada a nuestro sistema inmunológico y de tal forma tenemos una respuesta activa. Es un derivado de plasma, ¿sí? Es un derivado sanguíneo donde se ha pasado por diferentes procesos para poder sacar estas células que son inmunocompetentes para transferírselas a alguien de manera activa y te defienda y tengas de qué manera actuar en ese entonces. Pero lo único no tiene riesgo. No tiene riesgo, pero al igual que los factores, que los inmunoestimulantes, lo que va a hacer es estimular al sistema inmunológico. Okay. Claro, y en el caso de, fíjate que es una pregunta súper frecuente y nos han comentado mucho, ¿no? Ahora con la llegada de COVID y demás, ¿no? Que se ha mandado muchísimo factor de transferencia para el tratamiento, ¿no? Entonces, como tú decías, tienen que ser pacientes bien escogidos y obviamente ustedes como alergólogos tienen las indicaciones para poder dar este tipo de tratamientos, ¿no? Exactamente, de hecho, que es muy importante, más que ir y decir, bueno, quiero que me deje el factor de transferencia, lo que más necesitamos es primero hacer diagnóstico, ver si realmente lo necesita, si tiene alguna causa orgánica que esté ocasionando que tenga estas infecciones recurrentes, y si es así, le damos tratamiento y el paciente va a mejorar y no va a requerir factor de transferencia. Ok, muy bien. Y con relación a los chefcitos, pues yo no sé qué es un chefcito, porque yo no tengo ninguno que a mi edad de mis niños coman brócolis y salmón y me hacen muecas cada vez que quieren que se los dé. Pero pues si tenemos un niño que sabemos que fomentar que cocinen y que ellos lo hagan va a ayudar a que se lo quieran comer. En algunos de los casos, no todos, ¿no? Porque los míos ni aunque lo cocinen. Y entonces no necesariamente va a predisponer a tener, a sensibilizarse temprano. Lo que sí es que si tenemos un paciente que tiene antecedentes familiares de una enfermedad alérgica, la probabilidad de que desarrolle una alergia, pues es alta, es del 60 al 70%, y si ambos papás tienen una enfermedad alérgica, esto se puede disparar hasta el 85% de los casos. Entonces, yo creo que más riesgo es saber que tenemos dos familiares alérgicos y que probablemente ¿no? Sí. Ok, entonces, oye, la otra pregunta interesante es, traemos una batalla entre alergólogos y neurólogos, porque varios de los medicamentos que dan para las alergias y el asma activan y producen hiperactividad. Entonces, varios de esos medicamentos, ¿no? Que te pueden estimular, no dejarte dormir,
tenerte más hiperactivo, más irritable. Y luego, pues, dices, oye, pues el chavo tiene TDA y luego le das eso, pues se pone peor. Aquí Como hay era dos en el cosas. Sí, exacto. Entonces, ¿ahí qué recomiendas, no? O sea, ¿se puede hacer un cambio? ¿Es mejor cambiar la estrategia del alergólogo o es mejor cambiar la estrategia del neurólogo? Cambiar de neurólogo, mejor. Bueno, todo depende, porque sabemos que en el manejo del asma existen diversos tratamientos y efectivamente los broncodilatadores hoy en día el tratamiento de elección o lo que todos queremos utilizar es terapias combinadas de broncodilatador de acción prolongada con un esteroide inhalado, que sabemos que van a mejorar mucho más nuestros pacientes que con una monoterapia con las otras. Sin embargo, en aquellos pacientes que pudieran tener un factor de riesgo o que pudiéramos tener una interacción del medicamento con alguno de los otros medicamentos de tipo neurológico, podríamos quitar uno de estos y dejar probablemente monoterapia con esteroide inhalado, que no nos va a afectar en la parte del medicamento del sistema para trastornos de déficit de atención o epilepsia o alguno de estos otros, con la finalidad no sobreestimular a los pacientes. Igual sabemos que, por ejemplo, el Montelukast necesitamos tomarlo con mucho cuidado en aquellos pacientes donde si tenemos algunos antecedentes, pues no le voy a dejar Montelukast a un paciente que probablemente yo lo vea con un riesgo de desarrollar alguna otra patología por el uso del medicamento. Entonces, sí podemos hacer un cambio, pero yo creo que lo más importante es tratar de hacer una sinergia médico-neurólogo, alergólogo para poder modificar los tratamientos y tener lo mejor para el paciente y tratar de evitar estos efectos adversos. Oye, Viviana, ahora estamos por terminar, pero antes de escuchar tus conclusiones, ahora te lo voy a poner al revés. Nosotros hemos notado, ¿no?, en pacientes con trastorno por déficit de atención, por ejemplo, sobre todo los que tienen estos fenómenos medio hiperactivos e impulsivos, y tú me vas a corregir a lo mejor, pero hemos notado que a lo mejor sí podrían estar teniendo algunas manifestaciones, por ejemplo, de dermatitis atópica, algo de rinitis alérgica, y ha sido un tema de discusión frecuente con el doctor Barragán, esta situación que de repente vemos un incremento a lo mejor en estos fenómenos alérgicos en ciertos pacientes que podrían tener estos fenómenos de neurodesarrollo. ¿Tú lo has notado, Vivian? ¿Tú has tenido esta experiencia con algunos pacientes con fenómenos de neurodesarrollo? De plano, estamos equivocados y no es así. Pues yo sí tengo pacientes que tienen alergia y tienen TDA, pero realmente como una asociación como tal, no he visto, o sea, no tengo todavía como muchos más pacientes con TDA que pacientes sanos que tengan rinitis alérgica, por decir un ejemplo. Siempre le he dicho, doctor. Siempre le he dicho. No es cierto, no es cierto. Pero puede ser algo interesante de evaluar. Fíjate, una de las cosas que tal vez sería importante investigar es si hay antecedentes de alergia en esos pacientes, o sea, de papás alérgicos que pudieran estar desarrollando este fenómeno y más bien no que alguno de los medicamentos, que creo que más bien va por ahí enfocado Eduardo, pudiera estar generando estas alergias respiratorias, ¿no? Yo lo he visto en algunos de los casos y casi siempre mis pacientes no he tenido, son muy pocos los pacientes que tienen algún trastorno neurológico sin tener algún antecedente familiar de alergia y que ellos tengan una alergia. Claro. También porque hemos criticado un poco, y no sé tú qué pienses, toda esta nueva moda y tendencia de ponerles almohadas a los bebés hipoalergénicas, ropa hipoalergénica, calcetines hipoalergénicos, pañales hipoalergénicos, para que no desarrollen alergias. Lo cual, por lo que acabas de decir, entiendo, pues, si tienes el antecedente de tus padres, pues vas a ser alérgico, ¿no? Exacto. Nosotros creemos que esto sí puede tener un cierto impacto sobre la estimulación sensorial y neuromotora en los pacientes, ¿no? Eso sería un tema interesante. Y la otra es que no es raro que de repente hay muchos niños que tienen TDA, que utilizan medicamentos para TDA, que hacen alergias o que hacen otras cosas, cuando en realidad los medicamentos para TDA es poco frecuente, prácticamente rarísimo que hagan alergias, no hacia los antiepilépticos, ¿no? Que tenemos todo este tema de la farmacodermia, ¿no? Y de las reacciones cruzadas entre antiepilépticos tradicionales
Y bueno, que podemos llegar a tener problemas muy severos como con la lamotrigina, ¿no? Que hoy se utiliza de manera de repente súper, por muchos psiquiatras y muchos neurólogos como un medicamento para regular neurodesarrollo, y la lamotrigina te puede dar hasta Steven Johnson, ¿no? Síndrome de Steven Ajá. Johnson. Entonces, bueno, pues es otra situación. Bueno, oye, se nos ha ido rapidísimo el tiempo, impresionante, Vivian, ha sido Yo quiero maravilloso. una última pregunta para Dime, Vivian dime. y ya cerramos. Vivian, si yo de niño, de chiquito, de pequeño, soy alérgico a algún tipo de alimento, algún tipo de ácaro, alguna situación de ese tipo, ¿me voy a quedar alérgico para toda la vida? ¿O existe la posibilidad de que esa alergia pueda tratarse y después pueda consumir el alimento que a lo mejor me causaba esa alergia? Ay, qué buena pregunta, Juan Carlos. Pues fíjate que las enfermedades alérgicas tienen una predisposición genética importante. Entonces sabemos que eso está en nuestros genes y por lo tanto es una carga que siempre la vamos a tener. Sin embargo, es algo que se puede modificar bajo diversas formas. Uno es con tratamiento. La inmunoterapia sabemos que es el único tratamiento que realmente va a frenar la progresión de la enfermedad en el caso de los pacientes con alergia. Va a mejorar los síntomas y en algunos de los casos los pacientes van a estar asintomáticos por mucho tiempo. Sin embargo, al tener una predisposición genética, es una enfermedad que ante un gatillo pudiera volver a tener síntomas. En cuanto a las alergias a los alimentos, en la etapa, en la lactancia y en la infancia temprana, como la alergia a la proteína de la leche y al huevo, son enfermedades, son alergias que generalmente se logran llegar a tolerar. Hasta el 80% de los pacientes con alergia a la proteína de la leche y el 70% de los pacientes con alergia a la proteína, a la alergia al huevo, perdón, pueden desarrollar una tolerancia dentro de los primeros 3 años. Y en el huevo, algún porcentaje más alto también después de hasta los 5 años de edad. Entonces, es algo que lo importante es diagnosticarlo para poder dar tratamiento. Hacemos una dieta de eliminación durante un tiempo y luego lo volvemos a introducir con la finalidad de volver a generar y tener esta tolerancia. Pero la alergia a alimentos generalmente se puede tolerar. Lo que sí, cuando ya estás en etapa adulta y tienes una alergia, por ejemplo, a mariscos, a pescados, a semillas, eso es un poco más difícil de tolerar. Hoy en día ya hay inmunoterapia, por ejemplo, para el cacahuate, está por salir también inmunoterapia huevo, lo cual pues son también luces que nos hacen ver para nuestros pacientes que ante alergias un poco más difíciles de controlar puede existir ya algo para poder controlar la alergia, como el cacahuate, que sí les puede ocasionar, por ejemplo, anafilaxia. Sí, súper importante. Pues Doc, rapidísimo, qué rápido se nos fue la charla, rapidísimo. Siempre tanto conocimiento se nos va rapidísimo. Espero que no sea la última vez, Vivian. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algo que quieras concluir para nuestro público? Pues primero, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a esta sesión, lo cual me congratula muchísimo. Y dos, decirles que las enfermedades alérgicas, si bien es cierto, son muy comunes, son enfermedades muy nobles, las cuales se pueden controlar, se pueden tratar, se puede tener una calidad de vida excelente con un adecuado tratamiento, por lo cual ante los primeros síntomas hay que acudir a su médico para que les den el mejor tratamiento para estas enfermedades. Y ojo, no pensar que todo lo que nos da, todo lo que es gripe y todas las ronchas es una alergia. Existen otras enfermedades que hay que descartar y poder dar un manejo adecuado. No, pues excelente. Como siempre, muchísimas gracias, Vivian. Estamos muy contentos de haberte tenido acá, Vivian. Nos van a hacer algunos comentarios por ahí en la página, ojalá y te los vamos a hacer llegar para que la gente esté tranquila de que de repente empiezan a hacernos preguntas, se las vamos a hacer llegar para poder tener las mejores respuestas posibles. Pero te agradecemos nuevamente la participación en la Asociación de Médicos. Muchísimas gracias, Vivian, te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes, gracias Juan Carlos, gracias. Cuídate mucho.